todos buenos días. Tengamos todos salud, dinero y amor. Tengamos todos bienestar integral, bendiciones. Porque hemos venido y hemos vuelto a este mundo de nuevo con un solo propósito, con un solo objetivo: levantarnos espiritualmente, no volver a repetir las mismas circunstancias, las mismas acciones de vidas pasadas. Hemos vuelto otra vez, tenemos esta existencia con el único objetivo de cambiarlo todo, cambiarlo, transformarlo. Y esto implica cambiar la vida de uno mismo. Es cambiar la vida de uno mismo. Y es aquí el punto donde uno tiene que hacerlo. Queremos agradecer profundamente que dentro de todos estos aspectos, dar gracias que la gnosis llegó a nuestra vida, la gnosis llegó a nuestra existencia, llegó en el momento más preciso de nuestra existencia, en el momento preciso de nuestra vida llegó. Que nosotros la hemos tomado, que poco a poco nos hemos venido dando cuenta que es la sabiduría por excelencia para los grandes cambios de todos los tiempos, los grandes cambios de nuestra vida. Esa es la gnosis. Y tal como nos enseñaron, así enseñamos. Tal como nos han dicho, así decimos. La gnosis es la sabiduría por excelencia, es el conocimiento superior, que nosotros debemos de ser serios en nuestra vida y ser serio con esta doctrina, porque con esta doctrina no se puede. Por eso queremos agradecer profundamente a ese ser que trajo esta enseñanza, nuestro amado Maestro Samael Aumbeor. Le agradecemos profundamente. Y estamos con Él en estos tiempos difíciles. Estamos con Él en esta gran cruzada. Como Él mismo dice, pase lo que pase y cueste lo que cueste, estamos en esta gran cruzada. Y estamos con Él. Nosotros somos seres agradecidos. Practicamos profundamente el agradecimiento. Le damos gracias a ese ser maravilloso, que tuvo el valor de levantarse en estos tiempos difíciles, tenebrosos, oscuros, convertirse en el Cristo de Acuario, de convertirse el que tenía que venir. Se convirtió en el que tenía que venir y vino, y está entre nosotros. Agradecer profundamente a nuestro Padre y a nuestra Madre, porque ellos nos acercaron a la gnosis. Ellos hicieron hasta lo imposible porque nosotros llegáramos a la gnosis, porque la gnosis llegara a nosotros.
y han venido haciendo hasta lo imposible porque nosotros vivamos la gnosis. Aprovechemos esa fuerza de nuestro ser, nuestro padre y nuestra madre. Aprovechemos esa fuerza. Agradecer a los señores de la ley divina. Sin ellos no sabríamos nosotros nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas. No lo supiéramos. Agradecer profundamente a todos los seres de luz. Agradecer profundamente a los venerables maestros de la medicina universal, que le prometieron al maestro Samael Opeor ayudar en esta gran cruzada, y lo están haciendo. A esos venerables maestros de la medicina universal le prometieron y están cumpliendo. Agradecer a nuestros hermanos presentes aquí en la tecnología. Hermanos y hermanas, gracias por estar presentes. Lo que vamos a hablar hoy es muy necesario, muy importante y se vuelve relevante para nuestra vida, para nuestra manera de existir. Se vuelve fundamental. ¿Por qué? Como dice esta frase, que siempre la hemos oído, ayúdate que te ayudaré. Nadie por sí solo puede surgir a un mundo espiritual. Nadie por sí solo puede levantarse. Nadie. Y tomamos esta frase y la decimos de nuevo. Ayúdate que te ayudaré. Porque el que quiera hacerlo solo no lo puede hacer ni lo podrá nunca jamás. Entonces aquí surgen ciertos elementos, ciertas formas y cosas que todo aquel que quiera despertar su conciencia, todo aquel que quiera levantarse espiritualmente y llegar a las cumbres majestuosas de la autorrealización íntima del ser, necesita inevitablemente un guía. Y también necesita una guía. Existen hoy en día un sinnúmero de teorías y se combaten mutuamente entre sí, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Unos se atreven a decir, no sigas a nadie. Qué error más grande y más terrible dentro de la ignorancia. Nosotros necesitamos que alguien nos oriente. Nosotros necesitamos que alguien nos aconseje, nos guíe. Nosotros necesitamos. Pero cuando alguien o personas que comienzan a decir, no siga a nadie, es un error grave, porque desde que nacemos necesitamos de los cuidados de alguien, y ese alguien se llama la madre. Nos cuida, nos alimenta y nos lleva por donde debemos de ir.
Así como necesitamos físicamente de alguien que nos guíe, nos aconseje, nos oriente, así en el mundo espiritual se necesita que alguien nos guíe. Entonces aparece el guía y aparece con la guía. Una cosa es el guía y otra cosa es la guía. En los tiempos tormentosos, en los tiempos difíciles del pasado, han aparecido hombres cristificados con una doctrina. Entonces, esos hombres cristificados son el guía para ese momento. Y su doctrina es la guía. Entonces, tenemos como guía la doctrina. Y como guía tenemos al Cristo encarnado. Pero que alguien diga que no necesita a otro para que pueda superarse, para que pueda progresar, para que pueda revolucionar su conciencia, están equivocados, muy equivocados. Si hablamos del guía actual, el guía actual de esta humanidad, se llama Venerable Maestro Samael Aumbeor. Dejamos que Él nos guíe o no dejamos que nos guíe. Pero el guía actual de esta humanidad es Él. Le llaman el Kalki Avatar de Acuario. Le llaman Buda Maitreya, el Cristo rojo revolucionario. En tiempos antiguos han habido otros guías. Como nuestro gran Kabir Jesús el Cristo. Vino en su momento. Se convirtió en el guía de esa época y de ese momento. Y aún sigue ayudando a la humanidad. Sigue haciéndolo. Cuando vino Buda, lo mismo. Cuando vino Krishna, cuando vino Hermes Trismegisto, cada uno de ellos fueron un guía en ese momento para la humanidad. 2000 años después de nuestro gran Kabir Jesús el Cristo, aparece Samael Aumbeor. Se convierte en nuestro guía espiritual. Y se le da potestad para regir a esta humanidad. Entonces Él es nuestro guía. Pero lo más raro, lo más raro, que Él mismo dice que Él tenía su maestro, que Él tenía su gurú, y que cariñosamente le llama Adolfito. Bueno, no quiso decir su nombre, no quiso decir quién es. Simplemente dijo que le llama Adolfito. Vemos nosotros que Él, para levantarse, necesitó un maestro, necesitó
seres de esta talla necesitan de alguien que los oriente, los aconseje y los guíe. ¿Quiénes somos nosotros para negar la orientación y que nos guíe? ¿Quiénes somos nosotros para negar que nos guíen por el camino? Entonces entra en juego eso que se llama la soberbia, el orgullo, la vanidad. Cuando alguien dice no siga a nadie y ese otro o esos otros hacen eso, son candidatos a la perdición, se pierden, porque nadie, absolutamente nadie en la vida puede caminar solo, nadie. Y el que quiera caminar solo tropieza, se cae, perece, fracasa. Así como la madre guía al niño, así nosotros necesitamos. Entonces el maestro Samael León, para levantarse, necesitó un guía. Y lo más importante es que le fue fiel y obediente. Aquí entra este otro aspecto, la fidelidad, la obediencia. Se requiere obediencia al maestro, se requiere obediencia al guía, porque los rebeldes sin causas fracasan también. Los que se rebelan contra el maestro, los que se rebelan y se ponen en contra de su propio gurú, también fracasan. Nosotros, como gnósticos, nuestro guía espiritual, nuestro maestro y nuestro gurú se llama Samael León. Si él necesitó un gurú, un guía, un maestro para levantarse, y él se convierte en el guía de la humanidad, entonces nosotros lo aceptamos como nuestro gurú, como nuestro guía. Lo aceptamos como nuestro patriarca. Y obedecemos sus mandatos. Por eso está escrito en la Biblia. Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan le preguntaron que dejaran de hablar de Jesús y dejar de predicar la doctrina de aquel tiempo, ellos respondieron: nosotros obedecemos a Dios, no a los hombres. Y ese mandato vibra, suena y resuena en el cosmos, en el universo y principalmente en nuestra conciencia. Nosotros obedecemos a Dios y sus mandatos. Como Cristo encarnado es un Dios, obedecemos sus mandatos, obedecemos su doctrina. Vemos nosotros que así como en el pasado, así está sucediendo en el presente. Así en el pasado, los discípulos y apóstoles de nuestro gran Cabir Jesús
se levantaron, porque le obedecieron a él, cumplieron lo que él decía, y entonces lograron levantarse. Así actualmente. Miles, millones de gnósticos actualmente estamos obedeciendo los mandatos del Cristo encarnado de esta época, de la era de Acuario, con el único objetivo de levantarnos, de poder llegar algún día a la autorrealización íntima del ser. Entonces el guía de la humanidad es él. Ahora, aparece con su doctrina, que es la doctrina de todos los tiempos, es la misma doctrina de Krishna, la misma doctrina de Nestrinejista, de Buda, la misma doctrina de nuestro gran Kabir Jesús Cristo. Y el fundamento de la doctrina se llama amor. Ya hemos hablado en muchas conferencias sobre el amor. Ese es el fundamento de la doctrina. Y nos dice que el amor todo lo transforma. Eso nos dice esta doctrina. Que el amor todo lo transforma. Y quien logra amar puede transformarse. Quien logra amar puede transformar a los demás. Entonces hablamos de la doctrina. Y esta doctrina es la doctrina gnóstica. Es la doctrina llamada gnosis. Con todos sus métodos, con todas sus fórmulas, claves para despertar la conciencia, para levantarse. Mucha gente se pregunta a quién obedecer. Entonces nosotros le decimos, aprenda a obedecer a la doctrina. ¿Usted tiene la conciencia dormida? Sí. Entonces, ahí está la doctrina. Obedezca la doctrina. Obedezca los principios que enseña la doctrina. Obedezca sus leyes, sus postulados, sus fundamentos. Obedezca. Si la doctrina enseña a tener caridad, hay que tener caridad. Si la doctrina enseña a ser generoso, hay que ser generoso. Si la doctrina dice que hay que practicar la alquimia, hay que practicarla. Si la doctrina dice que hay que morir en el ego, pues hay que practicarla. Entonces, cuando uno se mete a vivir el fundamento de la doctrina, está obedeciendo. Que tenga la conciencia dormida porque no se relaciona con los maestros de la logia blanca, no se relaciona con su padre y su madre. Entonces, si aprende a obedecer la doctrina, está obedeciendo. ¿A quién? Al gurú, al guía. Está obedeciendo a su padre y a su madre. Entonces, la obediencia a la doctrina y ser fiel a la doctrina lo convierte a uno en un candidato para el despertar de la conciencia. Lo convierte a uno en un candidato
de levantarse. Te puedes llegar algún día a la actualización íntima del ser y mantenerse firme, en la doctrina, que nada ni nadie lo lleve por otro lado, que nada ni nadie le diga agarra por este rumbo, camine por este lado. No, va a caminar de acuerdo a lo que la doctrina enseña. Entonces, empezamos a obedecer por la doctrina. Y por eso es que la doctrina es muy importante para nosotros. Porque la doctrina nos enseña principios. Y si nos fundamentamos en esos principios, los vivimos y los llevamos a cabo correctamente, caminamos por el sendero de la verdad. Caminamos correctamente. Y entonces, que nada ni nadie nos desvíe de este camino. Existen muchas teorías, existen muchas doctrinas, unas cerradas, otras falsas y otras totalmente equivocadas, que conducen al abismo, por no decirle al infierno, conducen al fracaso, conducen a que las personas perezcan. Y es lamentable ver millones de gente siguiendo y viviendo doctrinas equivocadas. Y lo peor de todo, siguiendo y viviendo con líderes ciegos que irán a parar al hoyo, al abismo. Es triste, pero existen líderes que están conduciendo al abismo miles y millones de gente con sus falsas doctrinas. Nosotros le decimos al gnosticismo universal, a todos los gnósticos de este planeta Tierra, le decimos, fundamentense en los principios de la gnosis y sigan dentro de esos principios. La doctrina es fundamental. Y si es fundamental, debemos afianzarnos. Debemos regirnos por la doctrina. Y entonces, cuando vivimos y practicamos esta doctrina, despertamos. Abrimos el ojo del Espíritu y podemos ver a esos seres de luz, como Samael Peor, como todos esos seres de la logia blanca, que están dispuestos a ayudarnos y nos están ayudando. Entonces ya entramos en una relación directa, donde se nos dice directamente qué debemos de hacer. Aquel que despierta en el mundo astral y viaja a los templos, viaja a la iglesia gnóstica, a la iglesia del Cristo, allí directamente le dicen qué debe de hacer. Y si cumple, si es fiel, si es obediente, va para arriba, va para adentro y para arriba. Y nada ni nadie puede detenerlo.
vemos nosotros la importancia que tiene la doctrina y que se convierte en una guía para cada uno de nosotros. Entonces tenemos el gurú, el patriarca de estos tiempos. Ahí está. Cualquiera que lo invoque, él lo asiste, él le ayuda. Es un Cristo encarnado y tiene la potestad de ayudar a quien sea, a cualquiera. Tiene el don de estar en cualquier lugar del planeta Tierra y en cualquier momento y en todo momento. Esto lo decimos no porque me lo hayan dicho, porque lo leí en un libro, no. Lo sé a ciencia cierta, me consta. Y digo lo que me consta. Entonces, nosotros vemos, tenemos el guía y tenemos la doctrina, tenemos la guía a seguir. Tiene la conciencia dormida, apéguese a la doctrina, aférrese a la doctrina y abra la conciencia. Y cuando la conciencia esté despierta, desarrollada en usted, en ustedes, relaciónese con esos seres y esos seres le ayudarán directamente. Ahora, hay otro punto que vamos a decir. Y esto es muy importante también, supremamente importante. Hay una frase, hay un axioma que dice: cuando el alumno o el discípulo está preparado, aparece su maestro. Fíjémonos bien, dice que cuando el alumno o el discípulo está preparado, aparece su maestro. Entonces uno se pregunta, ¿quién es ese maestro? Entonces nos dice la doctrina gnóstica, nos dice nuestro amado maestro Samael Omeor, nos dice que ese maestro es nuestro real ser. Entonces, cuando uno está preparado, aparece nuestro real ser, aconsejándonos, orientándonos y guiándonos. Pero para eso, que aparezca el real ser en uno debe tener un buen porcentaje de conciencia o un buen porcentaje de yoes muertos en uno. Entonces aparece la estrella que siempre nos ha sonreído. Y esa estrella que siempre nos ha sonreído es nuestro ser interior profundo. Entonces aparece y obedecemos a Él. Pero para que eso suceda, tenemos que haber trabajado mucho sobre la muerte del ego. Porque lo dice claramente, la frase, el axioma lo dice claramente. Cuando el alumno, el discípulo está preparado, el maestro aparece. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cuándo es que se está preparado? Eso
sabe nuestro real ser interior, eso lo sabe Él. Y cuando Él sabe que ya está preparado, aparece. Entonces, Él aparece. No podríamos decir va a aparecer en tal tiempo. No podríamos decir va a aparecer porque ya llegamos a tal grado de conciencia. No. Él lo decide. Él lo determina y aparece. Y es la más dicha, o es la dicha más grande que puede haber en todo aquel que ve en el camino. Encontrarse con su ser. Encontrarse con su padre y su madre. Es la dicha más grande que puede haber. Y verlos cara a cara. No es una cuestión de que yo oro y no los veo, no. Nos encontramos con nuestro ser, con nuestro padre y nuestra madre cara a cara. Los vemos y platicamos, dialogamos con ellos. Claro que no es un diálogo charlatán, parlanchín, no. 2, 3 palabras suficientes. El padre y la madre no van a estar como nosotros, que hablamos y hablamos y hablamos sin parar. No, 2, 3 palabras suficientes. Porque ya está preparado uno para entender lo que dice el padre o lo que dice la madre. Y para ir terminando este tema gnóstico, viene un punto muy difícil, tan difícil, que la humanidad ya no cree en nada. La humanidad se ha vuelto atea, escéptica, incrédula. Entonces aparece lo que se llaman las instituciones gnósticas. Nuestro amado maestro Samuel Ombro creó el movimiento gnóstico internacional con todas sus instituciones, con todos sus centros gnósticos, para que quien quiera estudiar pueda ingresar y estudie y pueda practicar y realizarse. Entonces aparece la gnosis como institución, y es aquí donde han habido grandes equivocaciones, donde alguna gente dice no vayan allí, así dicen, no vayan allí. La gnosis como institución, no hay que confundirse. Se crea una institución para transmitir la enseñanza gnóstica, para transmitir la gnosis. Y entonces aparece la gnosis como institución. Y la gnosis como institución tiene sus fundamentos, sus estatutos y también sus principios, en el cual se enseña para aquellos que pertenezcan a la institución